Buenos días, agradecida a la Fundación Ecobrión por la invitación a la 8ª Conferencia Ambiental del municipio Brión. En esta oportunidad voy a conversar sobre la diversidad microbiana del ecosistema de manglar, en términos de que hoy se celebra el Día Internacional del Manglar y estamos orientados a la conservación y preservación del ecosistema de manglar como hábitat de la biodiversidad, Los microorganismos son un grupo amplio y diverso de organismos microscópicos que existen o bien como células aisladas o asociadas. Comprenden células eucariotas y procariotas con un tamaño microscópico que va de 0,1, 0,2 a 50 micra. Los microorganismos tienen la ventaja de sobrevivir en un determinado ambiente y con una ventaja selectiva. Dentro del grupo de procariotas se refiere a esos organismos unicelulares que tienen un ADN circular, que carecen de un núcleo definido y que tienen una ausencia de unos organelos bien definidos. En cambio, en el grupo eucariota tenemos los organismos, pueden ser unicelulares y multicelulares, con núcleos definidos, con un ADN en cromosomas que están dentro del núcleo y la presencia de organelos definidos. Refiriéndome a las bacterias, dentro del dominio de microorganismos procariotas se incluyen a las bacterias, que son diversas en formas y tamaños, como dije, desprovistas de un núcleo celular, y junto a otro dominio que constituyen las arqueas, representan los seres vivientes más primitivos y más abundantes del planeta Tierra. Están adaptados a prácticamente todas las condiciones de hábitat y algunas pueden incluso subsistir en condiciones hostiles como es el espacio exterior. Poseen una alta capacidad de recambio, lo cual las hace unos organismos muy eficientes y utilizados para ver o para evidenciar los cambios que ocurren después de dada una perturbación. Entonces se estima que en un ambiente propicio una bacteria se divida en dos en tiempos de 1 a 20 minutos o de 20 a 30 minutos. Se clasifican. ¿Cómo se clasifican las bacterias? De acuerdo a su forma. Tienen diferentes formas celulares que van desde cocos esféricas, los bastones, los bacilos bastones, espirilos, vibriones en forma de coma, etc. También se pueden clasificar, bien importante, de acuerdo a la pared celular. La composición de la pared celular de las bacterias le permite dividir en dos grandes grupos, en gram positivas y gram negativas. Por otra parte, también, según su nutrición, ellas pueden ser clasificadas en fototrofas, quimiotrofas, litotrofas, organotrofas y quimioorganotróficas. Otros microorganismos a considerar son los hongos, que son microorganismos eucarióticos, heterótrofos, carentes de clorofila u otro pigmento fotosintético, poseen pared celular con una estructura similar a la de las plantas, pero que contienen quitina en lugar de celulosa y almacenan glucógeno. Samson en el 2009 comenta que se han descrito unas 100.000 especies de hongos, la mayoría aerobios, aunque algunos son anaerobios estrictos, unicelulares como las levaduras y pluricelulares como hongos filamentosos o mohos, también llamados mohos. Pueden ser de hábitats terrestres, algunos de hábitats de agua dulce o agua salada y que degradan materia orgánica. La mayoría son saprófitos que se nutren por absorción. Se reproducen sexual o asexualmente. Aquí tenemos una representación de hongos filamentosos y levaduras, que son los hongos unicelulares.
Entonces aquí están, son hongos que tienen un micelio, forman hifas y en su conjunto, perdón, las hifas conforman un micelio. Dentro de sus características fisiológicas, ellos tienen una baja actividad de agua, requieren de humedad, tienen una baja actividad de agua para la temperatura, son mesófilos con temperaturas óptimas entre 25 y 30 grados. Algunos son psicotrófilos porque pueden crecer a temperaturas de refrigeración o bien a temperaturas de congelación. Requieren de oxígeno, de condiciones aeróbicas y con pH que les facilitan su crecimiento están entre 2 y 8.5. Poseen necesidades nutricionales, son capaces de utilizar varios tipos de sustratos y producen enzimas hidrolíticas. También hablamos de tipos de hongos saprofíticos, que son aquellos que viven de la materia orgánica en descomposición. Su importancia es clave para el funcionamiento de los ecosistemas, permiten el reciclaje de la materia orgánica transformándola en inorgánica y pueden ser de manera que la materia orgánica pueda ser reutilizada por las plantas u otros organismos. Pueden ser parásitos, son hongos que viven a expensas de otros individuos, tanto animales como plantas. Pueden ser establecer relaciones simbióticas, que son hongos que viven asociados a otros organismos, asociados a raíces de los árboles, cediéndoles sales, agua y otros nutrientes. Esta asociación, el caso de asociaciones simbióticas están las micorrizas, otro caso de asociaciones simbióticas están los líquenes. Hablar de la abundancia y diversidad de los microorganismos en los manglares. Los principales grupos de microorganismos que se encuentran en estas áreas son las bacterias, que constituyen el 91% de la biomasa microbiana total en estos ambientes. Los hongos, algas y protozoarios están alrededor de un 7 y 2% respectivamente. Las levaduras también son importantes, pudiendo presentarse en algunos estuarios. Los microorganismos utilizan la materia orgánica, los carbohidratos, proteínas, grasa, celulosas, lignina, y pueden a través de la descomposición transformar ese tejido vegetal. Cerca en la interfase agua-sedimento, allí se da cerca del 99% de la actividad de la comunidad microbiana, en esos primeros 10 centímetros de la interfase agua-sedimento. Los microorganismos representan un grupo muy importante en la biota de los manglares. Tanto las bacterias como los hongos intervienen en procesos básicos de la descomposición, utilizan el material del detritus producido por la caída de las hojas del mangle o los productos intermedios dejados por la degradación mecánica, química realizada por otros organismos. Entonces todo esto nos lleva a ver las cadenas tróficas donde intervienen los microorganismos. Vemos que en la cadena trófica la entrada de energía al ecosistema del manglar o a cualquier ecosistema está dada en términos de los productores. La principal fuente de energía es la energía solar, es la radiación solar. Los productores son capaces, realizan fotosíntesis y esta energía producto de la fotosíntesis y biomasa es consumida por los herbívoros. Que aquí están incluidos muchos insectos y organismos del zooplancton. A su vez, los herbívoros sirven de alimento o de sustrato a los carnívoros y esos carnívoros pueden ser secundarios y primarios. ¿Quién come a quién? Pues? Y todo esto nos lleva a los organismos descomponedores, los restos vegetales, la materia producida, bien producto que viene de productores, herbívoros o consumidores, necesita ser descompuesta. Y quienes se encargan de esta descomposición son los microorganismos, bacterias,
y hongos principalmente. Aportan entonces sales minerales, CO2, aportan nutrientes. Y esto forma parte también de un proceso que llamamos, forman parte de los ciclos biogeoquímicos, la reincorporación de esos elementos a través de elementos minerales, a través de la materia orgánica del sistema, ¿no? Aquí lo vemos más claramente, esa cadena de detritus del manglar, de los manglares. Importantísimo, y ya en las expositores anteriores, el expositor anterior que habló de los cangrejos, vemos la importancia que tienen los cangrejos en el ecosistema de manglar. Ellos hacen partículas, pues disminuyen el sustrato vegetal, las hojas del mangle, y entra entonces los descomponedores principal a través de los saprófitos. Ellos son capaces de utilizar esa materia vegetal, ese sustrato vegetal, y aprovechar, entonces utilizan los desechos y restos orgánicos para incorporar energía nuevamente al sistema. Las características, los microorganismos, hay que hablar de, cuando hablamos de las características de los microorganismos en el ecosistema de manglar, es importante la consideración de las condiciones, de la hidrogeoquímica de esos ambientes. Y en la hidrogeoquímica incluye las características físicas y químicas, además de esa interacción biológica o biótica de los microorganismos en el ecosistema. Para determinar esas características, dentro de esas características físicas está la temperatura, el color, la turbidez, los sólidos totales disueltos, suspendidos, etcétera, en el agua, o bien sus características químicas del agua, como la conductividad, el pH, la salinidad, son características, son parámetros importantes a considerar. Y en este sentido, esa interacción, la presencia de los microorganismos en un determinado ambiente se debe a esa interacción con su ambiente físico-químico y la interacción con ellos mismos, entre ellos mismos. Y ahí hacemos uso de los microorganismos como bioindicadores. ¿Qué es un bioindicador? Los bioindicadores son organismos cuya presencia puede indicar condiciones ambientales alteradas, la posibilidad de que existan otros microorganismos patógenos que estén asociados, pues, a ellos y que generen riesgo sanitario. Su presencia o ausencia en un hábitat representa que los parámetros están o no dentro de límites de tolerancia del mismo. Y estos organismos indicadores pueden utilizarse como un biosensor del contaminante o de la perturbación, ya que permite detectar los cambios y en muchos casos estimar su intensidad. Entre los bioindicadores para la calidad del agua se utilizan las bacterias coliformes, las enterobacterias, que incluyen a los coliformes totales y fecales. Este grupo de bacterias se utilizan como un principal indicador de la calidad de los distintos tipos de agua, porque son habitantes comunes del tracto intestinal del hombre, de los animales de sangre caliente, se asocian a la contaminación por aguas hervidas o residuales y son considerados indicadores de la calidad en cuanto al contenido de materia fecal, de materia orgánica y nutrientes minerales. La determinación de los coliformes fecales representa entonces la fracción de coliformes presentes en la materia fecal y ellos forman ese grupo de organismos termotolerantes. Se utilizan como bioindicadores porque tienen un comportamiento similar a los patógenos. Su detección en el ambiente indica contaminación fecal reciente o presencia de fuentes puntuales de contaminación de origen fecal y el riesgo de aparición de gérmenes patógenos. Otros indicadores utilizados son los heterococos.
Los enterococos forman parte de la flora gastrointestinal, tanto del hombre como los animales y sangre caliente. Son excretados en sus heces y de ahí que su presencia también indica contaminación fecal y el riesgo de aparición de gérmenes patógenos. Son detectados en lugares con fuerte intervención antrópica, con descargas intermitentes e importantes, de vieja data. En el caso de los manglares, fíjense que el manglar representa sitios de anidación y de dormideros de aves. Entonces, ahí la presencia de enterococos es importante como indicadora. Por su tolerancia a la salinidad y a las variaciones de temperatura en el agua, ellos son considerados mejores indicadores de contaminación fecal en ambientes marinos. Y en particular, dentro de este grupo están los enterococos fecales. Otro indicador lo representa el vibrio. Se ha reportado que la prevalencia y viabilidad en ecosistemas acuáticos está asociado a factores como la variabilidad climática, en las condiciones físico-químicas del medio y la asociación con el plancton. El vibrio, su hábitat, está relacionado a la presencia de bacterias reductoras de nitrato, mejorando así, ellos aportan un conocimiento al ciclaje del nitrógeno en el manglar y a la estacionalidad, por ejemplo, del vibrio cólera. Otros indicadores que se utilizan ampliamente son las bacterias heterótrofas como indicadoras de la materia orgánica. Bueno, hablar de trabajar con los indicadores nos lleva a considerar la marcada estacionalidad del flujo de agua dulce del océano, regido por la alternancia de periodos de lluvia y sequía, que producen máximas descargas y flujos mínimos de agua dulce, originando variaciones estacionales en los parámetros físico-químicos, como la salinidad, la cual registra sus valores máximos durante la estación seca, y la dinámica cíclica del régimen hidrológico tiene una marcada influencia sobre los cambios estacionales que se presentan en la estructura y composición de la comunidad microbiana. Entonces, en este sentido, en el laboratorio de ecología de microorganismos del Instituto de Zoología Tropical, aquí hay unas publicaciones donde utilizamos los microorganismos como indicadores de un diagnóstico de la calidad microbiológica del agua en un manglar como la laguna de Tacarigua. También aspectos ecológicos como los cambios espaciales y temporales en las características físico-químicas y microbiológicas del agua de la laguna de Tacarigua también. Y hay otra publicación donde está el uso de bioindicadores de contaminación para determinar la calidad del agua, y ahí hay consideraciones espaciotemporales, pero en este trabajo nos estamos refiriendo también a eventos climáticos. Ahí se hace una comparación entre un evento climático y ver cómo eso influye en la calidad del agua. Los resultados de estas investigaciones, bueno, los podemos resumir aquí, traje un breve resumen, como la calidad microbiológica del agua de la laguna, registró variaciones espaciales y temporales, y las abundancias de coliformes totales y fecales superaron los límites permisibles por la legislación venezolana, que las cataloga como aguas de mala calidad sanitaria, representando un riesgo potencial para la salud de los pobladores. Los indicadores microbiológicos y las variables físico-químicas son complementarios en los procesos de evaluación de la calidad del agua. Y utilizando análisis de redundancia como una herramienta estadística, se determinó que la heterogeneidad espaciotemporal de los indicadores microbiológicos es atribuida a la influencia de factores ambientales y antrópicos, situación que se debe considerar en el manejo sustentable del ecosistema de manglar. Los resultados evidenciaron
heterogeneidad en los dos periodos de estudio, que en uno de los trabajos fue en abril y octubre, confirmando las variaciones espaciotemporales de los parámetros físico-químicos y microbiológicos que se reflejan en la calidad del agua a través del uso de bacterias indicadoras, como ya las mencioné, vibrio, enterococo, coliformes fecales, que resultaron ser buenos indicadores de la calidad del agua en ambos periodos. Bueno, y para concluir podemos decir que ese efecto sinérgico de los componentes afectados por las causas globales y el impacto derivado de las actividades humanas actúan sobre diferentes escalas espaciales y temporales en la estructura y función de la comunidad microbiana del bosque de manglar. Es decir, los microorganismos pueden ser utilizados como indicadores. Esa diversidad microbiana es importante considerarla cuando estudiamos aspectos ecológicos, estudiamos ecológicamente el funcionamiento o las características de un ecosistema de manglar. Bueno, buenos días y muchas gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier duda o comentario sobre nuestra conversación.